Bueno, tal como introdujimos entonces, Ucrania reitera que no prorrogará su acuerdo de tránsito de gas con Rusia, que finaliza en diciembre, por cierto, e instó a la Unión Europea a reducir su dependencia de ese hidrocarburo ruso, presuntamente para debilitar económicamente a Rusia mientras dure la guerra. Pues bien, resulta que la nación rusa experimenta un crecimiento económico significativo, a pesar de ser el país con más medidas coercitivas y bloqueos del mundo. Y esto ocurre en momentos cuando Europa vive una grave crisis energética, teniendo al lado el país más grande del orbe con las mayores reservas de gas del planeta. Ahora, ¿por qué Europa tendría que sacrificarse cuando todos los analistas concuerdan en que hace tiempo Ucrania perdió la guerra en la que Estados Unidos y la OTAN le organizaron contra Rusia? ¿Por qué? Bueno, esa es parte de las preguntas que nos vamos a responder nosotros acá. Pero sumemos este dato. El gobierno ucraniano anunció recientemente que una vez expire el acuerdo actual de tránsito de gas ruso, no renovará el acuerdo con la nación euroasiática. Eso ya lo dijimos. Esto lo afirmó el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal, lo que implica que a partir de enero de 2025 Ucrania detendrá el tránsito de petróleo y gas rusos a los países de la Unión Europea. Esto se traduce en los intentos de Kiev, o sea, Ucrania, junto a sus aliados occidentales, para debilitar a la nación rusa. Y es que aunque Ucrania afirmó que cumplirá con sus obligaciones en cuanto al suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba, ya existe un precedente en el que Hungría denunció que no recibió el crudo ruso por los bloqueos de Kiev, el mismo que aseguró que ha tomado la decisión con el respaldo de Bruselas. Ustedes saben que es la capital de la Unión Europea. Mientras tanto, la Cancillería rusa alega que el gobierno ucraniano usa el recurso como un método de manipulación. Es un tema que parece complejo y antes de avanzar con él, vamos a recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. En algunos casos ya algunos de ustedes han respondido la pregunta, pero vamos a reponerla para que otros participen. Ucrania reitera que no prorrogará su acuerdo de tránsito de gas con Rusia e instó a la Unión Europea a reducir su dependencia de ese hidrocarburo ruso, presuntamente para debilitar económicamente a Rusia mientras dure la guerra. La pregunta que hemos estado haciendo es ¿quién gana con esta medida? Y hemos colocado 5 opciones muy sencillas. Una, gana Ucrania o gana Rusia. Número 2. Número 3, Europa gana. Número 4, ¿acaso gana Estados Unidos? Y la quinta opción es ninguno gana. Si ustedes no han participado, pueden hacerlo ahora, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas. Recuerden que es a través de nuestra cuenta de Telesur TV en Telegram. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir ahora, por supuesto, vamos a buscar a un amigo que tiene no solamente una gran experiencia, sino que estudia el caso, es muy estudioso, es un investigador, es amigo de la casa, Sergio Rodríguez Gelfenstein. Es internacionalista, es escritor, muy trabajador, ex embajador de Venezuela y Nicaragua, entre otras cosas, y nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Sergio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Saludos, gracias por la invitación. Mira, Sergio, ayúdanos a comprender mejor este asunto, porque algunos dirán, bueno, hay una guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia a través de Ucrania, hubo el tema de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, que fueron presuntamente, bueno, destruidos en parte por los intereses de Estados Unidos en que el gas ruso no llegara a Europa. Y muchos dirán, bueno, ¿y cómo es eso de que hay un acuerdo de que pase gas y petróleo a través de Ucrania desde Rusia si están en una guerra? ¿Cómo es eso? Bueno, si tú me invitas a participar en tu encuesta, yo diría que el único que gana es Estados Unidos. Porque este es un acuerdo. Primero, el gasoducto ese fue hecho en tiempos de la Unión Soviética. En tiempos de la Unión Soviética, Ucrania pertenecía a la Unión Soviética al igual que Rusia. De manera que el límite del gasoducto hacia un país exterior de la Unión Soviética era el límite entre Ucrania y Eslovaquia. Al desaparecer la Unión Soviética, antes de llegar formalmente a la Unión Europea, el gasoducto pasa por Ucrania y entra a Eslovaquia. Allí en Eslovaquia tiene 2 ramales, hay un ramal que va hacia la República Checa y otro que va hacia Austria. Austria es uno de los mayores beneficiados con este gasoducto,
al igual que Hungría y Eslovaquia. De manera que algunos países de la Unión Europea salen afectados. Por supuesto, sale afectado Rusia porque deja de vender gas. Sale afectado Ucrania porque el acuerdo, que es por 5 años, se firmó en el 2019 hasta el año 2024. En el 2019 todavía no había empezado la operación militar especial de Rusia en Ucrania, entonces se firmó por 5 años y por el cual Rusia le tiene que pagar a Ucrania 7.000 millones de euros, es decir, 1.400 millones de euros. Rusia a Ucrania tiene que pagarle 7.000 millones de euros, es decir, 1.400 millones de euros al año, que Ucrania va a dejar de percibir. Entonces pierde la Unión Europea, pierde Ucrania, pierde Rusia, y el único que gana es Estados Unidos porque es el que está vendiendo ese gas deficitario que tiene Europa, lo está vendiendo gas natural licuado a 3 veces el precio que le vende Rusia el gas a Ucrania. Entonces el gran ganador es Estados Unidos. Ahora, Sergio, fíjate, Ucrania planea debilitar económicamente a Rusia, imponiendo sanciones a la industria gasífera, tal como tú lo acabas de explicar. Autoridades de Ucrania alegaron que no pretenden extender su acuerdo de tránsito de gas con Moscú con el objetivo de sancionar la industria gasífera en el país. De esta forma, insta a la Unión Europea, además, a no depender energéticamente del gigante ruso, dado que Europa tiene suficientes terminales de gas natural licuado, reservas con las que Ucrania pretende cubrir su demanda energética. Ante esto, el primer ministro de Ucrania alegó que su gobierno continuará cumpliendo sus obligaciones en el contexto del acuerdo de asociación con la Unión Europea y el tratado sobre la Carta de la Energía, aunque esto no incluye al gas ruso. Hay dos cosas que se desprenden de acá, o dos interrogantes. Una es, ¿realmente va a afectar a la economía rusa el hecho de que este acuerdo se rompa en diciembre? La Unión Soviética, no, Rusia me refiero. Rusia ha logrado un crecimiento económico realmente significativo. Viene ahora con esta reunión en Kazán de los BRICS, tiene unos acuerdos con China interesantes, le está enviando gas a China. En fin, ¿hasta qué punto realmente molesta a Rusia en su economía? Y la segunda es, ¿de verdad existe la posibilidad de que se supla la energía de la Unión Europea tal como lo explica el primer ministro ucraniano? Bueno, mira, la primera pregunta, claro que se afecta. O sea, si tú dejas de vender algo, es un ingreso que no tienes. Pero no es una afectación determinante. Eso no va a cambiar la situación económica de Rusia, ni la situación política, ni la situación militar. No va a cambiar nada. La diplomacia rusa y las autoridades rusas han hecho un trabajo magistral buscando alternativas para colocar su energía, y bueno, en primer lugar la ha colocado en China y en India. Entonces tú tienes que ver que China e India juntas, estamos hablando de 2.800 millones de habitantes, mientras que Europa tiene, creo que son 450 millones, por lo tanto es totalmente insignificante en esos términos. Entonces, aquí no se puede decir si afecta o no afecta, sino que hay una afectación, por supuesto, pero no es determinante ni va a producir ningún cambio trascendente en Rusia. Y la primera pregunta es con respecto a si de verdad Ucrania y Europa van a poder suplir sus necesidades energéticas de otra manera. Sí, claro que la van a poder suplir, pero pagando 3 veces más caro. De hecho, lo están haciendo. Y eso es lo que ha generado, por ejemplo, que la industria alemana, bueno, que Alemania esté prácticamente en recesión, que el Reino Unido también esté en recesión, que haya una inflación muy alta en Europa, porque, entre otras cosas, cuando tú le preguntas no sé si tienes amigos allá, pero tú le puedes preguntar a cualquier amigo tuyo que vive en Europa y te dice que está pagando una factura de 2.5 veces en Alemania, estoy hablando de Alemania, está pagando 2.5 veces la factura de energía que pagaba hasta hace 1 año y medio atrás. Entonces hay una afectación directa del ciudadano, pero además todo el desarrollo industrial de Europa,
todo el crecimiento gigantesco que Europa tuvo después de la Segunda Guerra Mundial se debe en gran medida a que tenía energía barata y segura desde Rusia. Eso ya no es así. Ahora, al aumentar los precios del gas natural licuado que tiene que comprar en Estados Unidos, que cuesta 3 veces más caro, se va a encarecer toda la producción industrial de Europa y va a dejar de ser competitiva. Fíjate la medida que tomó Francia de ponerle, bueno, la Unión Europea en general, de ponerle 100% de impuesto a la importación de vehículos eléctricos de China, porque ya la producción de vehículos eléctricos en Europa ya no es competitiva con la China. Y así en general está pasando. Grandes empresas industriales famosas por su éxito en las últimas décadas están cerrando plantas. Entonces es un suicidio. O sea, si hay alguien que va a salir afectado de todo esto es Europa, sí. mucho más que Rusia. Sergio, mira, vamos a ver algunas cifras, un material que consiguió nuestro equipo de producción, vamos a precisarlo, a ver qué te parece. Mientras tanto, el creciente peso capital especulativo en el mercado del gas europeo prevé una influencia en la volatilidad de su precio. Vamos a ver, de acuerdo con el presidente del consorcio ruso Gazprom, Alexei Miller, los fondos de inversión europeos controlan volúmenes altos de terminales gasíferos, que se traduce en 25.000 millones de metros cúbicos. El empresario afirma que al terminarse contratos de larga duración con países de Europa que dependían del gas ruso, la aparición del capital especulativo ha provocado una gran volatilidad en el mercado continental del gas. Recordemos que fue en septiembre que Gazprom tuvo una caída en la lista de las 100 compañías rusas con mayor ganancia realizada por la revista Forbes, debido a una pérdida récord de 2023. Todo esto motivado por las sanciones impuestas a Rusia desde países occidentales. Bueno, tú sabes, Sergio, que gran parte de los precios se mueven de acuerdo a lo que puede pasar, a lo que va a ocurrir, al cuidado, si va a llover o no va a llover, en fin. Estoy por supuesto haciendo un chiste. Pero lo que sí me inquieta, Sergio Galveston, es la reacción del pueblo europeo. Si va a aumentar entonces los costos, ¿cuál es la situación, digamos, política, la estabilidad política de Europa? Porque vemos que las cosas no están fáciles. Aunque un movimiento de la ultraderecha, hay otros que forcejean. ¿Cómo ves el escenario sociopolítico? Bueno, piensa tú que en los 2 años que va de operación militar rusa en Ucrania, han caído 4 gobiernos en el Reino Unido. Cayó el gobierno de Italia, cayó el gobierno de Finlandia, cayó el gobierno de Suecia, cayó el gobierno de Eslovaquia y otros que no recuerdo ahora. O sea, desde el punto de vista de la estabilidad política es bastante frágil. Curiosamente, uno de los gobiernos que se sostuvo fue el de Hungría, que está en contra de las sanciones contra Rusia. Lo cual da cuenta, digamos, de la percepción que tiene el ciudadano frente a ese hecho. Ahora, esto está apenas comenzando. La continuidad de la operación militar rusa en Ucrania afecta, te repito, básicamente a Europa, y Europa lo está comenzando a sentir. Por eso, tras bambalinas, insisten tanto en la necesidad de buscar una negociación con Rusia, porque ya se dan cuenta que no va a haber solución favorable a Ucrania en el terreno militar, ya eso es evidente. Los políticos pueden decir cualquier cosa, pero cuando uno lee las opiniones de los militares, incluso los propios militares de la OTAN y los analistas de inteligencia europeos, está claro que no va a haber solución militar al conflicto a favor de Ucrania. Lo que puede haber es solución militar al conflicto a favor de Rusia, lo cual sería desastroso para la Unión Europea y para la OTAN. Entonces lo que están ya buscando son vías de negociación, pero son vías como decía un especialista, el general Bott, un especialista de inteligencia retirado de Suiza, decía que para Europa quiere perder sin perder. O sea, está viendo que va a perder sin perder. Entonces, eso es imposible. Entonces, ¿qué está pasando con los pueblos? Bueno, primero que no está reeligiendo a los gobiernos que lo están llevando a eso. Piensa tú lo que ha pasado en Alemania,
como tú decías, la ultraderecha está avanzando en las elecciones regionales. En una buena cantidad de países está ocurriendo eso. En Austria las elecciones las ganó la ultraderecha. Entonces, estamos en una situación similar a la de hace 100 años atrás, cuando la crisis económica provocada, en primer lugar, por la Primera Guerra Mundial y después por la gran crisis económica del año 29 al 33, provocó el surgimiento de corrientes de ultraderecha, y es así que tanto el fascismo en Italia como el nazismo en Alemania llegaron al poder por vía electoral. Eso es lo que está ocurriendo ahora, que hay una nueva crisis, y es una nueva crisis frente a la cual, una crisis, perdón, que la está capitalizando la ultraderecha, porque es la que tiene una propuesta que de cara a los ciudadanos le soluciona coyunturalmente sus problemas. Bien, bien, Sergio, muy agradecido, de verdad ha sido muy interesante todo lo que has aportado a este programa de hoy. Será hasta una próxima oportunidad, ¿sabes? Un gran abrazo. Abrazo, muchas gracias por la posibilidad. Cómo no, gracias a ti. Sergio Rodríguez Gelfenstein. Bueno, muy útil. Bueno, vamos a despedir esta primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales y la están viendo en el código QR con la pregunta y las opciones de respuesta, porque al final vamos a analizar las tendencias que ustedes han creado con las respuestas. Cuando regresemos vamos a seguir analizando este tema. Recuerden que estamos tratando porque Ucrania dice que no va a seguir con el acuerdo de dejar pasar el gas ruso hacia Europa para tratar de debilitar la economía de Rusia. Bueno, pero entonces vamos a ver en la próxima parte cuáles son las opciones desde el punto de vista energético que tiene Europa y el resto del mundo desde el sur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900,000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Seguimos con el mundo desde el sur. Vamos a recordar que estamos tratando un tema que parece sencillo, pero al mismo tiempo tiene sus complejidades, porque, bueno, Ucrania advirtió que no va a seguir permitiendo que pase desde Rusia hacia Europa el gas que, bueno, se podía dejar pasar mediante un acuerdo que se vence en diciembre. Y ellos creen, los ucranianos, que con esto van a complicar la economía rusa. Vamos a hablar con Miguel Jaime, que es doctor en ciencias gerenciales, magíster en ciencias políticas, también es experto en geopolítica del petróleo, está en Venezuela. ¿Estás en Mérida, Miguel? Sí, efectivamente, Luis Guillermo, amigo de Telesur, buenas noches, acá desde la ciudad de Mérida. Excelente. Ayer cumplió años, por cierto, la ciudad de Mérida, después de que fue fundada por los españoles. Muy curento, pero bueno, al final esa es la ciudad y es hermosísima. La recomendamos a los turistas que nos ven desde cualquier parte del planeta. Miguel, mira, conversé con Sergio Rodríguez, tú lo escuchaste. Me gustaría tú, desde la óptica de una persona experta en materia energética, ¿de qué manera afecta a Rusia? Ya Sergio adelantó algo, pero ¿de qué manera? Hablemos de cifras, hablemos de volúmenes en dinero, en la parte económica, pues sustancial, y de qué manera afecta sobre todo a Europa el hecho de que Ucrania deje de pasar el gas ruso hacia el resto de ese continente. Europa son 750 millones de habitantes sobre 10 millones de kilómetros cuadrados. Ucrania está quebrando a buena parte de Europa. Las cifras económicas son de recesión y la crisis política con el derrumbamiento de varios gobiernos tiene su origen en el conflicto que infelizmente Ucrania ha planteado en contra de la Federación Rusa, algo totalmente imposible. También sería imposible
pensar que la Federación Rusa va a perder en este momento. Cuando el conflicto comenzó, el precio del barril estaba sobre unos $20. Inmediatamente llegó a 135 y luego los marcadores, West Texas, Brent, Mar del Norte, el de la OPEP ha estado oscilando entre 70 y $80. Rusia produce 10 millones de barriles de petróleo, aparte de una cantidad impresionante de gas. Entonces, si antes se lo pagaban en $20 y ahora se lo están pagando en 70 y $80, ¿quién pierde? Es más, Rusia pudiese darse el lujo de reducir el 50% hoy mismo de producción de petróleo y de gas y nada le va a afectar a su economía. También porque ha triangulado con India y que es la que por medio de ella hace importantes colocaciones de petróleo y de gas. No va a afectar a Rusia que Ucrania acepte o no acepte dejar pasar por allí por sus gasoductos hacia Europa. Rusia tiene cantidad de gasoductos, una industria de gasoductos muy valiosa e importante hacia Europa. Hay países, por ejemplo, como Francia, que tiene una dependencia del gas ruso en un 36%, y así muchos más. Ahora, Miguel, vamos a revisar algunas cifras. Tú te autorizo a que corrijas si ves que hay alguna cifra que no concuerda, pero de todas maneras vamos a ver qué pasará cuando deje de llegar el gas ruso a Europa a través de Ucrania. Se han hecho algunos cálculos. Bueno, recordemos que en el 2022 los precios del gas en la Unión Europea alcanzaron máximos históricos tras la pérdida de suministros rusos. ¿De acuerdo? Ahora, aunque los líderes de la Unión Europea insisten en que el repunte no se repetirá, la nación, o mejor dicho, la acción de Ucrania supondría un golpe para el sector social en Europa, quienes dependen de este recurso, particularmente en las temporadas de invierno, que por cierto se aproximan. No sé si tienes que ajustar algo aquí con respecto a lo que hemos dicho, Miguel. Más bien reforzar lo importante que está señalando Luis Guillermo con el tema ambiental, el del invierno, el cual se está calculando en este momento en niveles de temperaturas muy bajas. También hay algo que me lleva a pensar, Luis Guillermo, en la situación que se está viviendo hoy, en este momento, en Estados Unidos. ¿Han visto ustedes cómo buena parte de la infraestructura de la costa este de Estados Unidos y de la parte de Miami ha sido afectada, California, todas esas zonas, por los terribles huracanes? Hay 3 en rumbo que han causado una cantidad lamentable de personas fallecidas, de destrozos de casas. ¿Qué queda allí? Los puertos, la navegación, donde están estacionados los metaneros, los cargueros de petróleo, y esa es una zona que está siendo afectada de una manera violenta. Todavía no culmina la temporada de huracanes para Norteamérica, se acercan otros más, y esto va a ayudar a ralentizar la economía de Europa, porque Estados Unidos no va a poder suplir de suficiente gas a toda esta región. Y aparte de eso, porque Europa no lo puede adquirir. Europa no tiene recursos para que de la noche a la mañana pueda pagar un metanero 3 y 4 veces más alto de su precio habitual o el que está en los marcadores. Bueno, quizás algunos países como Venezuela y Bolivia de repente pueden sentir una oportunidad frente a esta situación, pero hablemos de eso luego, porque vamos a recordar lo siguiente. Rusia es un gigante energético, como tú lo acabas de decir, con 68 billones de metros cúbicos de gas. Entiendo que es el que tiene las mayores reservas de gas en el mundo. Las reservas de gas en Rusia ascienden a 68 billones de metros cúbicos. Creo que está corto esta cifra, que según el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, triplican las reservas de Irán y casi triplican las de Qatar. Asimismo, destaca que ante el desarrollo de la infraestructura rusa para procesar el recurso, la demanda del gas podría crecer 39% más que en 2023. Imagínate tú qué oportunidad tiene entonces no solamente Rusia, sino los países que tienen gas, repito, como Venezuela y Bolivia en América Latina. Al mismo tiempo, pese a los bloqueos impuestos por Occidente contra la nación euroasiática, Moscú aumentó 50% sus ingresos por petróleo y gas, como tú decías, por los precios, ¿no? Y esto se traduce en un aporte del sector petrolero al presupuesto ruso en 49,4%, casi 50% en los primeros 9 meses del año 2024. Y para finalizar,
La nación proyecta incrementar la explotación de sus reservas para 2050 ante la creciente demanda del recurso que se estima en un aumento del 39% llegando a los 5,7 billones de metros cúbicos. Esto supone una preocupación a la potencia hegemónica Estados Unidos y sus aliados que durante años ha intentado debilitar al país no solo políticamente sino económica y socialmente. Y aquí no hemos colocado el tema de los BRICS, que ahorita en los próximos 12 días va a tener un encuentro mundial allá en Kazán y de ahí seguramente se desprenderán otras negociaciones, ¿no? Así, Miguel. Sí, efectivamente, la fuerza del gas ruso en Rusia es inalcanzable por cualquier país del planeta. Está esparcido por buena parte de su territorio, el cual corresponde a los kilómetros cuadrados, una totalidad en la cual ningún país puede superar. Rusia tiene una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados y es la reserva de gas más poderosa de todo el planeta. Esto la hace llevar, efectivamente, como está señalando, de que debe irse a unos nuevos caminos económicos, las economías emergentes, sus alianzas, la aceptación con muchas naciones. En esto muchos países tienen oportunidades, como es el caso venezolano. Sabes que acá somos la cuarta reserva mundial de gas y la primera de petróleo, y eso indudablemente que le abre a Venezuela un abanico, una bisagra de relaciones y de colocaciones con muchos países. Pero aquí tenía unas notas, Luis Guillermo. Venezuela le está enviando a a Estados Unidos el 28% de su producción, pero está enviando para Asia un 57% de su producción y a España está enviando un 9%. A Cuba se envía un 6% de las colocaciones del crudo venezolano. Pero cuando vemos Asia con un 57%, allá hay 47 países, allá hay 4.200 millones de habitantes. Una cosa realmente impresionante. Bueno, allá hay mercado, allá hay una nueva ruta. Allá hay, incluso también no dejemos de lado lo que significa la ruta de la seda, la Organización para la Cooperación de Shanghái y sobre todo el conflicto tan terrible que se está desarrollando actualmente en el Golfo Pérsico, que nos va a llevar a una guerra de dimensiones incalculables, inmedibles en este momento. Todo eso va a alterar el suministro de energía en toda esa región. Así es, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Quédate para que escuche la encuesta que hicimos a nuestra audiencia. Porque al final, bueno, ya sabemos entonces que Rusia es el menos afectado con esta medida que está tomando Ucrania. Entonces la pregunta la vamos a reiterar. Ucrania reitera que no prorrogará su acuerdo de tránsito de gas con Rusia e instó a la Unión Europea a reducir su dependencia de este hidrocarburo ruso, presuntamente para debilitar económicamente a Rusia mientras dure la guerra. Entonces, ¿quién gana con esta medida? Hemos colocado 5 opciones. 3% piensa que va a ganar Ucrania. 3%. Nuestra audiencia tiene un conocimiento mucho más claro que muchos de nosotros. 34% piensa que va a ganar Rusia con esta operación. 2% piensa que va a ganar Europa. Pero 33% piensa que Estados Unidos le va a sacar una buena tajada a esta decisión de Ucrania. Que creo que, me imagino que es Estados Unidos el que invitó a Zelensky a hacer esta medida. Y 28% piensa que ninguno va a ganar aquí. Interesante la opinión de nuestra audiencia. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Hasta más pronto. Muy bien. Ahora vamos a ver una pequeña conclusión aquí. La mayoría de la gente sabe que Estados Unidos y la OTAN utilizaron a facciones ultraderechistas, fascistas y neonazis de Ucrania, como las que actúan junto a su presidente Volodymyr Zelensky, para provocar la reacción defensiva de Rusia frente a una inminente amenaza a su territorio ante la desafiante ubicación de componentes militares muy cerca de la frontera rusa. Eso ya lo sabemos. Pero además de eso, las empresas armamentistas que manejan gran parte de los hilos de las decisiones políticas de Estados Unidos y Europa para favorecer sus intereses capitalistas necesitan impulsar guerras y amenazas bélicas para justificar la demanda de armas e incrementar sus ganancias. El conflicto de Ucrania contra Rusia y el genocidio de Israel contra Palestina y sus aliados en resistencia son escenarios que solo benefician a los propietarios de las corporaciones bélicas capitalistas. Así que cualquier acción para prolongar los conflictos son solo tácticas para mantener la demanda de armas para las guerras. Pero contra esa criminal maniobra están haciendo un nuevo mundo desde el sur.
¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la denuncia del presidente colombiano Gustavo Petro que se ha dado el primer paso de un golpe de Estado en su contra con otro notable invitado, Federico García Naranjo, analista político desde Bogotá. Federico García Naranjo, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, un placer como siempre estar aquí. Federico, el presidente Gustavo Petro dijo en sus palabras textuales: hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, y siguió diciendo: el Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra, y continúa diciendo: esto viola la Constitución y mi fuero. Son cargos infundados. Llamó a la movilización social y al apoyo internacional. ¿Qué está pasando, Federico? Pues efectivamente, ayer el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector del poder electoral en Colombia, ha formulado un pliego de cargos contra la campaña del 2022, la campaña presidencial de Gustavo Petro, y contra el presidente por un aparente exceso en los gastos de campaña, una superación de los topes establecidos por la ley. En ese sentido, el presidente dice que es el primer paso, pero no es el primer paso. Esto efectivamente es una estrategia de desestabilización y de golpe blando que busca desde prácticamente el principio del gobierno del presidente Gustavo Petro, busca debilitarlo al punto de que no pueda adelantar sus programas de cambio o, en el mejor de los escenarios para ellos, una destitución del presidente. Aquí esta estrategia se ha adelantado a través de varias formas.